Nestlé y Ciclo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de darle paso a la presentación de RAP, quiero invitar a Sabina Talero, gerente de circularidad de SEMPRE, para que nos cuente cómo estos temas que hoy estamos abordando se alinean con las metas del Pacto por los Plásticos en Colombia. Sabina, adelante. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a este espacio de enriquecimiento alrededor de los procesos de sustitución, reducción y circularidad de plásticos de un solo uso. Esto está muy enfocado a la iniciativa que coordinamos desde SEMPRE Colombia, Pacto por los Plásticos. En esta iniciativa pues están invitados todas las empresas y emprendimientos de nivel nacional vinculados a la cadena de producción, sustitución, distribución, comercialización, uso, transformación y gestión de plásticos que quieran pues dentro de sus estrategias corporativas contribuir a lograr estas 4 metas estipuladas en el Pacto por los Plásticos. Colombia hace parte de esta red global de Pacto por los Plásticos, 13 en este momento. Somos el segundo país en Latinoamérica en tener un pacto por los plásticos y recientemente ustedes habrán escuchado en las noticias el 21 de noviembre en el Ministerio de Ambiente en el marco de la Ley 2232 de 2022 de sustitución, prohibición y sustitución de plásticos de un solo uso, firmamos como siempre adherirnos. ¿Para qué? Para aunar esfuerzos en términos de disminuir y sustituir gradualmente los productos plásticos de un solo uso en todo el territorio nacional mediante la implementación de una economía circular, lo cual incluye tanto el ecodiseño, ecoetiquetado, instrumentos técnicos e incentivos, fortalecimiento de las cadenas de valor de los plásticos para su reincorporación efectiva en el ciclo productivo a través de negocios sostenibles, inclusión social, capacitación, sensibilización, comunicación y cultura ciudadana y consumo responsable. Entonces, pues disfruten este evento, pueden buscarnos en nuestras redes, Pacto por los Plásticos Colombia, si tienen preguntas para querer ser aliados o miembros de esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabina, por este contexto. Para continuar con la agenda de esta tarde, quiero presentarles a Andrea Sino, gerente de alianzas internacionales de RAP. Andrea trabaja con organizaciones alrededor del mundo, incluidas empresas y gobiernos, para desarrollar estrategias que promueven una economía circular para los plásticos. Andrea tiene 10 años de experiencia trabajando con gobiernos, empresas y ciudadanos en el diseño e implementación de iniciativas para la transición hacia una producción y consumo más sostenibles y en la coordinación de plataformas público-privadas de economía circular. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias y gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. El momento de rigor. A ver, me cuentan. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy día les voy a compartir un poco sobre el contexto internacional de cómo y por qué estamos abordando la reducción y eliminación de plásticos problemáticos e innecesarios. Como mencionaba Diana, mi nombre es Andrea Sino, yo trabajo como gerente de alianzas internacionales en RAP. Somos una ONG internacional que se enfoca en avanzar, en ayudar a avanzar hacia la economía circular, y no tenemos 3 focos principalmente en temas de alimentos, de textiles y plásticos. Es uno de ellos, donde coordinamos junto con la Fundación Ellen MacArthur esta red global de pactos de los plásticos. Entonces, ¿por qué este es uno de los focos que tenemos de abordar esta reducción y eliminación? Hay 3 motivos. El primero tiene que ver con este incremento en el uso de plásticos que se proyecta a nivel global. Estos son datos del último reporte de la OCDE que se hizo en el marco del Tratado Global de Plásticos, donde se están desarrollando distintos estudios. Ahí tienen los links para revisar de estos escenarios, ¿no? Porque tenemos este objetivo global común de cómo terminamos con esta contaminación plástica que está afectando la biodiversidad y la salud humana.
Y en esas proyecciones se ve este incremento en el consumo de plásticos. ¿Y por qué es importante abordarlo desde la reducción? No solamente por este afecto en la, obviamente, salud humana y biodiversidad, pero también porque esto va a resultar en un incremento de emisiones que, si no vemos el plástico dentro de las cosas que tenemos que gestionar, no vamos a poder llegar a, bueno, ahora en el marco de la COP que se está conversando, ¿cierto?, a limitar el incremento de temperatura a 1,5 grados. Entonces es parte de las cosas que tenemos que ver y es parte del impacto que se genera. ¿Y por qué no podemos solo enfocarnos en reciclaje? Primero que nada, sabemos que nunca vamos a reciclar el 100% de los plásticos, porque existen plásticos problemáticos que no son reciclables, pero también porque hay un tema de recolección, cultura, infraestructura que nunca va a ser 100% eficiente. Eso quiere decir que mientras más plástico ponemos en el mercado, más se va a seguir filtrando a los ecosistemas, que es lo que van a encontrar también de datos en estos estudios. Entonces tenemos que abordarlo desde ahí. Pero no solo eso, sino que también para mejorar las tasas de reciclaje que existen y eficientar los procesos de reciclaje, necesitamos abordar los plásticos que estamos poniendo en el mercado para que ese flujo que entra a la recolección y a los sistemas de reciclaje sea un flujo de mejor calidad, ¿no? Y tengamos mayor calidad y cantidad de material para efectivamente ser reciclado y reinsertado como material reciclado en nuevos productos, así reduciendo la necesidad de plástico virgen. Entonces, incluso no podemos pensar en reciclaje sin pensar en este tema de plásticos problemáticos e innecesarios. Y como mencionaba, ahora también se está negociando, acabamos de volver de Nairobi de la tercera sesión, y estaba siempre ahí también Laura, por supuesto, de negociación intergubernamental para este tratado. Y uno de los temas que está en ese borrador preliminar, es uno de los temas esenciales, es este de plásticos problemáticos e innecesarios, donde se plantean distintas opciones de cómo lo vamos a gestionar a nivel global y se busca ese alineamiento, ¿no es cierto? Como les decía, hay desde antes, pero ahora también han empezado a salir más de estos estudios como planteando escenarios de cómo podríamos llegar a esto. Ahí tienen los links para que lo revisen después, pero los números pueden ser distintos, pueden haber algunas acotaciones técnicas distintas, pero todos concuerdan en que hay que trabajar en esta reducción también. Entonces, ¿qué son los plásticos problemáticos e innecesarios? Y en realidad yo sé que el título de este webinar es plásticos de un solo uso. A nosotros nos gusta hablar de plásticos problemáticos e innecesarios, aunque muchas veces puede ser controversial, pero en realidad viene de otro lado. Nosotros sabemos que los plásticos son un muy buen material y que en muchos casos incluso son la mejor opción en temas ambientales también, ¿no? Entonces, no todos los plásticos, incluso no todos los plásticos de un solo uso, son un problema, ¿no? ¿Cuáles son los plásticos que realmente necesitamos rediseñar o reducir o eliminar? Nosotros trabajamos con esta definición que tiene estos 5 criterios. El primero es un plástico que no es reutilizable, reciclable ni compostable en la práctica. Es decir, no teóricamente, pero que exista la infraestructura, ¿no es cierto?, para recolectar y reciclar o reutilizar o compostar este material. Lo segundo es que aquellos plásticos que tienen o requieren para su fabricación sustancias químicas peligrosas, que son un riesgo para la salud humana o para el medio ambiente. Lo tercero es que se puede evitar o reemplazar por un modelo de reutilización manteniendo la utilidad del producto sin generar consecuencias no intencionadas. Lo cuarto es que sea algún componente o alguna particularidad que dificulta o altera el flujo de reciclaje o compostabilidad de otros materiales. Y el quinto criterio es que tiene alta probabilidad de filtrarse en los ecosistemas. Estos son los criterios filtro con los que trabajamos para tener esta definición de cuáles son los plásticos que pensamos debemos abordar. Y es una definición que se generó en el Global Commitment, que es esta iniciativa liderada por la Fundación Ellen MacArthur, que hoy día cuenta con más de 250 empresas alrededor del mundo, que representan el 20% de todos los envases que ponemos en el mercado, 55 gobiernos y más de otras 200 organizaciones como nosotros, ¿no es cierto?, y expertos que trabajan en esto. Pero además es una definición que avalamos en la Red Global de Pactos, que, como bien comentaba Sabina, tenemos 13 pactos hoy día lanzados, uno por lanzar en México, y tenemos más de 800 organizaciones que son miembros de uno o más de estos pactos. Entonces, es una definición que ha sido ampliamente
aceptada, y que es una definición que también estamos viendo que se está planteando en estas discusiones del tratado, tanto por nosotros como por otras organizaciones y gobiernos, ¿no? La idea es ir homologando. Pero sí sabemos que obviamente hay particularidades a nivel nacional que se deben considerar, y muchos de estos pactos incluso quizás a veces agregan criterios que son particularmente importantes para su contexto. Entonces, ¿cómo los abordamos, no es cierto? Por un lado, obviamente tenemos las políticas y regulaciones, como bien en Colombia, en Chile, en otros países de Latinoamérica hay a nivel nacional o incluso a nivel más local de municipalidades y tal. Y no todo tiene que ver con prohibiciones, aunque sí es obviamente una de las medidas más comunes, las prohibiciones o restricciones en el uso de ciertos componentes o aplicaciones. También a veces lo abordamos a través de impuestos, como por ejemplo los impuestos a las bolsas plásticas, directrices de diseño que pueden estar incorporados en otros instrumentos como la ley REP o también en prohibiciones, que a veces no tiene que ver con eliminar un producto en sí, pero por ejemplo, ahora las nuevas directrices de diseño en la Unión Europea implican que, por ejemplo, la botella, la tapa de la botella tiene que estar conectada, ¿no es cierto?, con la botella, porque se ha decidido que esa es la mejor forma de capturarlo y que no se filtra en los ecosistemas. Entonces pueden ser reglas de diseño, no solamente hablar de eliminación. Y también, obviamente, otra forma de abordarlo es generar incentivos, ¿no es cierto? Incentivos a modelos alternativos, como los modelos de reuso. ¿Cómo generamos esos incentivos que habiliten que estos modelos se implementen a mayor escala, ¿no es cierto? Entonces, por un lado tenemos esas políticas y regulaciones, donde, como les comentaba, también este es un tema importante que se está viendo en este tratado global. Que obviamente va a resultar en mayor alineamiento y quizás más políticas y regulaciones que aborden esta temática. Y lo segundo, que quizás me voy a enfocar un poquito más hoy, que es la experiencia que tenemos más nosotros, es también esta acción voluntaria, ¿no? Las empresas o las industrias en general, ¿no es cierto?, que se proponen estas metas de identificar cuáles son estos elementos problemáticos y cómo los abordo. Y ahí, ¿por qué lo hacen? Principalmente, bueno, están por un lado adelantándose a futuras regulaciones que van a venir, pero también informando aquellas regulaciones que van a venir. Entonces nos ha pasado mucho que trabajando esto desde un escenario voluntario con la evidencia técnica que sostiene estos son los principales elementos que debemos trabajar y priorizar. Luego eso se ha ido adoptando en ciertas políticas y regulaciones, y también, como les decía, lo vemos en el marco de estas conversaciones del Tratado Global, donde nos han invitado a presentar un poco esta experiencia y que varios países están mirando un poco lo que hemos hecho en el espacio voluntario para ver qué es posible y qué no, ¿no es cierto? También, obviamente, cada empresa, y sé que algunas van a presentar ahora, tienen sus propias metas de circularidad y entonces saben que tienen que ir avanzando con esto. Y además porque entienden lo que les explicaba antes, que les habilita un mercado de reciclaje también eliminar aquello que está generando problemas para esos flujos de reciclaje. Entonces tenemos esta red global de pactos, donde ya nueve pactos han publicado una lista propiamente tal de plásticos problemáticos e innecesarios a abordar. Y estas listas normalmente lo que hacen es priorizar a nivel nacional cuáles son los 8 o 10 elementos que tenemos que desfasar, ¿no es cierto? Ir sacando del mercado de aquí a X tiempo, ¿no es cierto? Y todos hemos seguido esos mismos criterios, una metodología relativamente parecida, pero cada lista se desarrolla obviamente a nivel nacional contemplando las particularidades de cada país. Ahí tienen los links para que puedan ingresar a revisar cada una de ellas. Y una vez que se genera esta lista, cada pacto trabaja en, ok, si sabemos que estos van a ser los problemas que tenemos que enfrentar, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Algunos de los elementos que comúnmente encontramos en estas listas los clasificamos en 4. Primero tenemos los ítems y aplicaciones, que yo creo que es lo más conocido cuando hablamos de plásticos de un solo uso y estas regulaciones y tal, que son, bueno, los cubiertos descartables. Espero que mi español colombiano esté apropiado acá. Los pitillos, bombillas, cañitas. Los revolvedores, los platos descartables, hisopos y estos elementos que ya son los que más escuchamos, digamos, ¿no?
pero también abordamos otras cosas como materialidades, el PVC en packaging, no el PVC como materialidad en todas sus funciones, pero en packaging, o a veces algunos mercados tienen ciertas acotaciones de packaging en ciertas aplicaciones, el poliestireno expandido, el poliestireno, que en algunos mercados, el PETG, las etiquetas de PETG, y el PVDC, que es la barrera, ¿no es cierto? También lo vemos a modo de componentes, entonces quizás no es un packaging como tal que está siendo problemático, sino un componente de ese packaging que requiere un rediseño para que el envase como todo sea efectivamente reciclable, como las etiquetas de ciertas materialidades, dependiendo de la materialidad del packaging o de la botella, como el PVC en PET, y también componentes que quizás son innecesarios o que pueden reducirse sin perjudicar el producto, como por ejemplo los films multicompras, ¿no? Que envuelven varios envases. Y finalmente lo vemos también a nivel de aditivos, entonces cuáles son los aditivos que están generando problemas en la reciclabilidad, y también va a depender un poco el mercado, pero los que están más consensuados, supongo que hemos visto en más pactos, estos son los que se repiten en más países, son los OXO, los pigmentos no reconocibles para aquellos que tienen infraestructura automatizada de clasificación, y los pigmentos opacos, o sea, estos aditivos que le bajan el valor al producto y por ende bajan la probabilidad de que sea recogido y efectivamente reciclado. Entonces, estos son solo algunos a modo de ejemplo, como les decía, pueden ingresar a las listas, pero estos son algunos de los que vemos que más se repiten. Y como les decía, yo creo que sí puede haber un consenso global, ¿no es cierto?, de algunos elementos que sabemos que comúnmente en todos lados son un problema y tenemos que rediseñar o desfasar, pero también van a haber otros que son más particulares de cada mercado y que dependen de distintas variables, ¿no es cierto? Y ahí es donde nosotros hacemos un intercambio global para aprender de los otros, partimos de este benchmark internacional, ¿no es cierto? Pero después se construye como, con más granularidad a nivel local, a nivel nacional, estas listas con expertos nacionales y con la industria nacional, ¿no? Y cómo se contextualiza. Algunos de los principales criterios que vemos es, obviamente tenemos que entender cuál es la composición del mercado, ¿no es cierto? Cuáles son las conductas ciudadanas, los hábitos ciudadanos y por qué un producto se vende en ciertas aplicaciones o en ciertos tipos de envase, ¿no? Por ejemplo, la leche es uno muy típico que en distintos países se vende de manera muy distinta. Acá en el Reino Unido, en realidad, se vende leche fresca, entonces tiene menor vida útil, pero es una costumbre que está acostumbrado a consumirse así, entonces en otros países necesitas más barreras, quizás, y así, ¿no? Entonces hay que entender bien qué estamos poniendo en el mercado y por qué estamos poniendo ese mercado para entender cuáles son las posibilidades de abordarlo. Lo segundo, y quizás más importante, es cuáles son los modelos e infraestructura, la tecnología, ¿no es cierto?, también de recolección, clasificación y reciclaje a nivel nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no tienes clasificación automatizada, entonces el tema de esos pigmentos no reconocibles en realidad no es un problema, al menos no todavía, ¿no? Pero pueden haber otras problemáticas también, por ejemplo, quizás lo flexibles como de formatos muy pequeños. Ahora se está trabajando más en tecnología para reconocerlos en esta clasificación automatizada, pero en donde no hay eso, obviamente es un esfuerzo mayor. Entonces hay que ir considerando como todas estas variables para ver qué es problemático en un país que puede no serlo en otro si la tecnología permite su recuperación. Y también obviamente hay que considerar cuáles son los mercados finales, porque al final lo que le pongamos un valor es lo que va a ser recolectado y reciclado, todos sabemos eso. Por ejemplo, uno de los casos que tienen mayor tasa, sobre 30% de reciclaje de film de polietileno post-consumo, es en Sudáfrica, y ellos lo hacen con un sector informal. La recolección informal es sobre el 60% del material. Y uno dice, bueno, ¿cómo logras que el sector informal recoja un material que es tan liviano, que en el fondo requiere mucho esfuerzo? Y bueno, y en realidad tiene que ver con el mercado final, la demanda que existe y el valor que se les paga por hacer eso, ¿no? Entonces hay que entender cuáles son esos mercados finales que sí, algunas cosas van a ser recuperables y otras en realidad son un problema, no van a tener un mercado final o un mercado final de muy bajo valor y no lo vamos a recuperar. Entonces, una vez que tenemos el listado, ¿qué pasa?
qué hacemos una vez que tenemos este listado, y ahí es donde vemos las distintas alternativas de gestión, ¿no es cierto?, de estos productos, donde una es la eliminación, sí, de aquellos productos que sabemos que al eliminar ese envase, no reemplazarlo por otra materialidad, no reemplazarlo por otro diseño, sino eliminarlo propiamente tal, puede hacerse sin tener otro impacto no intencionado en el producto, sin que haya una pérdida de alimento, por ejemplo. Y a veces se requiere un poco más de investigación para asegurarnos de que así sea. Este es un estudio que hicimos como para validar la eliminación del film plástico en ciertas verduras y frutas que se vendían en supermercados, porque siempre había la preconcepción de que, bueno, protegía el producto y se protegía la pérdida de alimento, pero en realidad el estudio con evidencia científica y técnica muestra que no es así, que con los hábitos del consumidor en realidad son otras variables que afectan más eso, y que incluso a veces vendiendo productos no envasados tú puedes, digamos, elegir cuánto compro, y eso quiere decir que tengo menos pérdida que comprar algo preenvasado que me da una cantidad determinada. Y bueno, ahí lo tienen para leer, pero varias variables así. Entonces entendemos desde ese lado técnico dónde puede haber esa eliminación, y luego obviamente con esa evidencia las empresas ya pueden empezar a actuar. En otros casos sí se trata más de rediseño, de ver, y ahí buscamos, ok, este material es un problema, ¿cómo lo reemplazamos? ¿Qué alternativas hay en el mercado? ¿Y qué significa eso para este reemplazo en términos económicos y ambientales? Y bueno, y generamos esa información como para facilitar esa toma de decisiones y esos cambios en las empresas. A veces algunas hacen pilotos y luego comparten con otros, y ese es como un poco el poder de la colaboración en estas transiciones. Y lo último, que también es muy importante, es promover estos modelos de reuso y refill. Sé que vamos a tener un caso ahora. Y también los invito a ver el último estudio que acá nosotros los apoyamos en este estudio. Acaba de publicar la Fundación Ellen MacArthur, evaluando qué significa en términos de impacto económico y ambiental los modelos de reuso, cuál es la viabilidad, digamos, ambiental y económica de los modelos de reuso en distintas aplicaciones, ¿no? Porque sabemos que como cosa general no funciona para todo, no todo puede ser dispuesto en un modelo de reuso, pero para algunas aplicaciones sabemos que sí, y hay que ir trazando cuál es el camino para llegar al escalamiento en esos modelos. Y bueno, no voy a entrar mucho en detalle acá porque creo que ya me extendí mucho, y además sé que van a haber otros ejemplos, pero tenemos reportes de cada uno de los pactos que muestran ejemplos de cómo empresas concretamente ya han abordado esta reducción, desde la eliminación de cierto sobreempaquetamiento, como estas bolsas de papas que venían en una bolsa adicional, ¿no es cierto? Cambio de materialidad de las bolsas de té, cambio de multilaminados de multimaterial a monomaterial, ¿no es cierto? Y bueno, y cambios, como les decía, de ciertos componentes que facilitan la reciclabilidad, como en el caso del Lucozade, que cambió una etiqueta de otra materialidad, pero de otro tamaño también, que facilita su reciclaje. Entonces, lo voy a dejar ahí para poder tener espacio de conversación. Y vuelvo a, no sé si es Sabina o Diana, perdón. Muchísimas gracias, Andrea, por ampliar la visión sobre el avance y los esfuerzos que se están haciendo en el mundo para impulsar la circularidad del plástico. A continuación, invitamos al público, a quienes nos acompañan hoy en este webinar, si tienen preguntas para Andrea, escribirlas en el chat o levantar la mano en la plataforma. Vamos a dedicar unos 3, 4 minutos para las preguntas, así que los invitamos. Aquí tenemos una pregunta, vamos a habilitar el micrófono. Listo, perfecto, adelante. ¿Con quién está conmigo? Hernán Gómez. Sí. Una pregunta de envases suprarreciclables. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Hernán Gómez. ¿Me están escuchando? Sí, te estamos escuchando. Escuchamos. Bueno, yo en el chat puse, resulta que yo hace un año más o menos vengo insistiéndole a las empresas con unos envases suprarreciclables, o clean, ¿sí? Como es que en inglés. Y resulta, pues, esta es una nueva tendencia a nivel mundial y que no entraban los envases. Yo diseñé el primer envase en el mundo que es suprarreciclable, que tiene un segundo uso. Y realmente no he tenido acogida de las empresas, son muy reacias.
y el tema de sostenibilidad lo veo que es mucho más de dientes para afuera que para adentro, porque ninguna hemos podido hacer un piloto con ninguna, y realmente este tema como que no les suena. Entonces, ustedes que son expertas en envase, pues quisiera saber por qué este tema no es tan, si realmente todo el mundo lo está pidiendo. Acaban de hablar de ese tema de los ecodiseños y de toda esta cuestión. Y además otra cosa, ¿por qué no han hablado el tema de este tema de los suprarreciclables? ¿Por qué no se conocen en este medio ambiente? En el ambiente de los plásticos, ni en ustedes como colectivos de envases y empaques. Esa es mi pregunta. No sé si yo soy la persona mejor posicionada para responder esa pregunta desde mi rol, pero creo que quizás hay que verlo, mi consejo es verlo de manera más acotada, porque siento que es un concepto amplio el que propones aquí y hay que ver como para cierta problemática, y eso ayuda a tener estas listas también, ¿no es cierto?, a personas como tú, innovadores que vienen con nuevas alternativas, que apunten a ciertas problemáticas particulares. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que tengo un problema con los sachets y que los sachets los tengo que cambiar por otra materialidad y me llega una propuesta directa para ese producto, quizás es más fácil de abrir esos canales de comunicación. Y espero que como tener esta claridad de, bueno, buscamos soluciones para estas 5, 6, 7 cosas, también dirija esas innovaciones como la tuya puntualmente en respuesta a esas problemáticas. Sí, sí, pero es que llevo ya un año y les he escrito a todas las empresas y todo, y se vuelve uno es como enemigo de ellos. No les gusta este tipo de propuestas. Entonces, ustedes que son expertos, yo estoy buscando una solución, gente experta precisamente en este tema. ¿Qué es lo que pasa con esta solución? Si es lo que están buscando ellos, ¿por qué cuando uno lo propone le tiran la puerta a uno en la cara? Y es que se convirtió como enemigo. Es que el problema pasa ya, es un problema que no les gusta. Por ejemplo, yo hablo con Postobón, con Coca-Cola, me presenté un concurso de Coca-Cola Andina y les mandé, inclusive ahí en mi página web hay un video que yo me presenté un concurso de Coca-Cola Andina y no, los temas es de le tiran la puerta a uno y se vuelve no es enemigo. Eso es lo que yo quiero saber, y que alguien que sepa de esto realmente me diga, hombre, archive eso, que eso realmente no sirve, o qué es lo que realmente pasa en el mundo con este tipo de iniciativas. Si realmente lo que están buscando, eso es lo que están buscando las empresas, envases que sean suprarreciclables, que sea una solución, que no van al medio ambiente, que se vuelva en una parte social. Eso es lo que parte. Y cuando uno sale, no encuentra uno quien lo apoye. Le escribí a la asociación MacArthur, estuve hablando con ellos, no apoyan ese tipo de iniciativas, se hacen los locos con esto. Hablé con la gente de Sostenibilidad del Éxito, que se rasgan las vestiduras con la sostenibilidad, y les dije, mire, cambien las botellas que ustedes tienen y pongan estas botellas, recojamos la de los almacenes, empecemos a hacer obras sociales. Hablé con la Fundación Techos por mi país y me dice, hombre, tráigame esas botellas para acá que nosotros construimos con eso, pero hágale. Y va uno a las empresas y las empresas le tiran eso, le tiran la puerta a uno en la cara. Entonces, ¿dónde está el tema de la sostenibilidad? No lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo. ¿Alguien me podría explicar eso? Porque yo no lo entiendo. Hernán, muchísimas gracias pues por tu intervención. Creo que nos estamos quedando un poquito cortos de tiempo. Te queremos invitar a dejarnos tus datos aquí en el chat o enviárnoslos al correo gerentecircularidad@sempre.org.com, y desde Sempre, como coordinador del Pacto por los Plásticos, te estaremos contactando. Muchísimas gracias. Perfecto. Escríbamelo por favor en el chat y ya te escribo. Perfecto, muchas gracias. No, Y a muchas ustedes, muy gracias, amable. Andrea. Y espero que me resuelvan eso alguno, porque quiero saber quién me resuelve ese tema, porque no he podido saber. Perfecto, Hernán. Muchísimas gracias. Bueno, para continuar con nuestra agenda, vamos a darle paso a nuestro siguiente invitado, Daniel Gómez, quien es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ingeniería Ambiental. Es consultor en economía circular, gestión integral de residuos sólidos, análisis de ciclo de vida, sostenibilidad empresarial y gestión ambiental. Actualmente es ingeniero de economía circular de Essentia, empresa miembro del Pacto por los Plásticos. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por la invitación, y bueno, pues voy a proceder aquí a compartirles
pantalla y empezar rápidamente porque sé que el espacio es corto para todos y pues la idea es aprovechar el diálogo y demás. Contar brevemente quiénes somos nosotros. Nosotros somos una empresa 100% colombiana dedicada a la producción de materias primas. Nosotros nos dedicamos al negocio principalmente del polipropileno. Comercializamos polietileno y fabricamos master batch. Ese es lo que hacemos, con presencia no solo en Colombia, sino en más de 20 países con esta propuesta. Para nosotros, digamos que la circularidad de los plásticos va primero y todos estos temas los abordamos también para, digamos, difundirlos, apoyarlos un poco en línea de, digamos, de lo que puede pasar es que hay cosas que suenan muy bien, pero en los modelos económicos al final no necesariamente ingresan adecuadamente, no dan rentabilidad, no muestran, o sea, pueden sonar muy buenos para el ambiente, pero no necesariamente dan esa condición, y por eso el concepto de economía circular apunta a que tenemos que encontrar esos puntos de equilibrio, esas condiciones que nos lleven a que las iniciativas se adopten por el mercado. Ahorita lo veíamos, hay momentos donde son muy bien recibidos los momentos, algunas aplicaciones de reuso, pero hay otras que hay un rechazo por las condiciones culturales de mercado. Hay barreras allí que hay que superar. Y bueno, pues en esto lo abordamos, lo entendemos y trabajamos un poco en esa línea. Quienes, pues somos una empresa del grupo Ecopetrol como tal, y pues hoy nuestro propósito, lo que nos mueve para nosotros es transformar y transformarnos por la sostenibilidad. Ese es nuestro norte, más allá de pensar en los plásticos, más allá de todo lo demás, es considerar precisamente la sostenibilidad como la estrategia fundamental del negocio, y desde allí abordamos todos estos temas. Para contar un poco, pues cómo hemos ido trabajando nosotros, el modelo, digamos, inicial para la conversación de economía circular, que en la compañía también empieza más o menos año 2017. Sí, digamos que a nivel mundial, 2016 fue el momento en que empezó el concepto a promoverse por la Fundación Ellen MacArthur, y empieza a darse pues esa conversación de lo que la economía circular era, se entendía, el diagrama de la mariposa, conceptualizaciones que iban más allá de una gestión de residuos hasta modelos como el de la 9R que les estoy mostrando, y donde no todo se podía abarcar a la vez. No se trataba de, porque a veces se entendía eso, ¿no? Yo le doy el reuso, el reciclaje, y empiezo a ver qué más maniobras hago, y eso era un poco la visión y el aterrizaje de los modelos de gestión de basura en las compañías, que al final, digamos, decían, listo, yo promoví el reciclaje, promoví el reuso porque de unas botellas hice unas materas, y entonces ya lo estamos haciendo, y indudablemente hablamos un poco de cómo hicimos la prevención desde la conversación de todo el mundo para decirle cómo se hace el consumo sostenible, y que escogiera un poco de todo eso a la vez en el proceso. La economía circular nos reta un poco más allá de eso, y es encontrarle, les mencionaba eso ahorita, encontrarle el sentido dentro de las empresas, de las organizaciones, que no sea una estrategia desde el componente netamente social o el componente netamente ambiental, sino que pueda encontrar nichos de mercado y condiciones como tal para desde allí precisamente ir metiéndose dentro del modelo económico de la compañía. Y en ese sentido, pues para nosotros tomó importancia el hablar precisamente de cómo llegábamos a generar negocios circulares, no solamente iniciativas. Ahorita les voy a contar un poco de las dos cosas. Nosotros tenemos desde hace casi más de 10 años un programa que habla acerca del cierre del ciclo del plástico, y cómo desde allí entregábamos casas, y seguimos haciendo proyectos sociales que tienen que ver con un lema fundamental para nosotros, que el plástico no se desecha, se transforma, y específicamente nuestros materiales. No todos los materiales plásticos tienen las mismas condiciones, y eso es algo importante de resaltar. Y eso hace inclusive que hay unos más difíciles
ya de reciclar, de ingresarlos en el proceso, y otros pues que está en el antes, ¿no? En el momento en que yo ya produje ese residuo plástico, esa bolsa, y qué va a pasar con ella, cómo va a conectar de aquí hasta la transformación en un nuevo producto, en un nuevo pellet, para nuevamente mantener esa circularidad y otras condiciones técnicas que tienen que ver con eso, que diferencian los materiales, ¿no? Digamos que la circularidad de las fibras de papel es una, la circularidad de los plásticos es otra, la circularidad del vidrio es otra, la circularidad de los metales es otra, y cada uno tiene sus condiciones técnicas y sus elementos a prevenir y sus condiciones técnicas a prevenir para precisamente ayudar en esa circularidad. Y en eso, pues, nosotros hemos venido avanzando. Me voy a centrar principalmente en hablarles de nuestra estrategia de negocios circulares, que es específicamente lo que abordamos desde el Pacto de los Plásticos, donde primero, pues ya a hoy estamos con un 90% avanzado en nuestro proyecto de reciclaje mecánico, ya listo para salir al mercado el próximo año con resinas recicladas de plástico postconsumo, y eso quiero acotarlo porque digamos que hay muchas iniciativas en plástico postindustrial, que también hay que prevenir precisamente que el plástico esté rodando por allí, pero que hacemos el esfuerzo y el trabajo precisamente de trabajar con la cadena de reciclaje, con todas las iniciativas que hay detrás de todo esto, con la responsabilidad extendida del productor, con hablar de la neutralidad en plástico, con hablar de precisamente cómo estamos haciendo acciones reales para evitar que los plásticos estén contaminando los ecosistemas en términos generales, porque en la medida en que evitamos que ese plástico ruede por la calle, que tenga un valor para un prestador de servicio de aseo, que hay que ver así a las organizaciones de recicladores, y que eso evitó llegar a un relleno sanitario, evitó una fuga hacia un caño, un río, y finalmente hacia la playa o el océano, estamos logrando sumar acciones sobre eso. Entonces, ese es el primer elemento que sumamos nosotros, donde hoy fundamentalmente pues salimos al mercado con una oferta de valor que digamos es importante para nosotros, para la industria plástica, a la cual atendemos desde hace mucho tiempo, diferenciándolo de productos que pueden conseguir con organizaciones que se han dedicado al reciclaje de plástico, a empresas pequeñas que ya venden en el mercado plástico reciclado, pero que son plásticos que en puntos generan vertimientos en algunos casos, no todos, pero sí, no hay un control sobre esto, y desde allí nosotros decimos hay una oferta de valor en todos los aspectos, desde el componente social que estamos hablando allí, el componente ambiental que lo controlamos directamente nosotros, y otros técnicos que tienen que ver con la procesabilidad de esos materiales, con las fichas técnicas, con las condiciones de procesabilidad y que no existan variaciones altas entre lote y lote para que al productor al final diga, sé que es esta referencia, sé que son estas condiciones de procesabilidad lo que finalmente estoy sumando, y finalmente obtenga siempre el mismo resultado en el envase y el empaque que él está buscando, y obviamente pueda desarrollar mucho más fácil esa meta que tenemos de incorporación de materiales reciclados en esas estructuras de los envases y empaques. Por ese lado, la primera iniciativa. La segunda, hemos dado noticias al respecto de los pilotos que estamos haciendo en el reciclaje químico, de la mano con nuestra empresa padre, que es Ecopetrol, y de alguna u otra forma cómo sumamos el obtener el plástico, llevarlo a condiciones de pirólisis y nuevamente integrarlo a la refinería para producir nuevamente plástico con una fracción de lo que se está obteniendo allí. Entonces, para no pensar que es combustible, para no pensar que hay unas pérdidas frente a lo que está reciclándose allí, sino que finalmente se genera ese cierre que aquí es muy necesario, además, digamos, comparativamente entre el mecánico y el reciclaje químico, es hablar de una resina
renovada de una resina que tiene y cumple unas nuevas condiciones como tal, que digamos que para hacer comparativos entre los diferentes materiales sería un escenario muy similar a lo que ocurre en la recristalización de los metales. Por eso cuando se funden se vuelven y el ciclo es constante siempre y cuando no haya contaminantes allí de por medio. Entonces aquí tenemos eso a nivel de este reciclaje químico. Y digamos que complementario a eso, como un tercer elemento, el tema de los otros sustitutos, que son las resinas biodegradables, compostables específicamente, para no confundir el mercado, que tienen dos variables muy importantes para nosotros. No es para sustituir todos los plásticos de un solo uso, las aplicaciones son muy importantes, no hay que generar confusión entre lo que se podría llegar a reciclar, pero que hoy tiene unas barreras que hay que ir solventando para que pueda llegar allá, a lo que efectivamente no se va a poder llevar a reciclaje mecánico porque está altamente contaminado con materiales orgánicos, con comida, que es muy difícil de descontaminar, cuesta demasiado hacerlo, o que básicamente no tiene ese valor hacia reciclaje mecánico y que efectivamente se puede sustituir por unas resinas verdes que tienen que cerrar con el compostaje. Entonces, tenemos que ver la gestión integral de los residuos sólidos, tenemos que ver las cadenas de compostaje también allí, la conversación con las cadenas de reciclaje para saber diferenciar los unos de los otros, porque desde allí estamos generando, digamos, a nivel del consumidor, por supuesto, se genera un problema que hay que abordar, y es cómo decirle que es plástico, pero que no va entre los aprovechables, sino que va entre los compostables. Y eso, pues obviamente, tiene mucho que ver con el hecho de está sucio, no se puede limpiar. Lo más afín que tiene es precisamente una cadena orgánica que finalmente va a entregar unas condiciones de degradación para esa materia prima plástica. Y ya para cerrar, pues digamos, esas otras iniciativas sociales que sumamos nosotros, que precisamente fueron lo primero en la conversación, que nos ayudan a hablar de pedagogía, que nos ayudan a hablar del conocimiento de la cadena de recicladores, que nos ayudan a precisamente encontrar esos cierres del plástico hacia soluciones que, digamos, dentro de la misma crítica hacia los plásticos de que pueden tardar 400 años en degradarse y en descomponerse. ¿Por qué no tener una casa de 400 años que precisamente muestre esa durabilidad de unos materiales y que muestre cómo podemos ir cerrándolo paulatinamente el ciclo de algunos de esos materiales de difícil aprovechamiento, como nos mencionaban ahorita? Nuestra estrategia de Plastitón, que no está allí también, que es entregar esa pedagogía y pues, digamos, todo esto sumado a todo lo que hacemos nosotros como compañía de poderle entregar un mensaje adecuado a nuestros clientes, a los clientes de nuestros clientes, y trabajar en conjunto en esto. Y por último termino con un ejemplo que tiene que ver con el ecodiseño que nos retó a nosotros, y fue el rediseño de nuestras bolsas, para decir que no solamente estaban hechas en un material reciclable, ¿sí? que eran reciclados, sino cómo podríamos a través del ecodiseño reducir el tamaño de la impresión que teníamos allí, reducir el tipo de tintas, la cantidad de tintas, perdón, y cambiar esas tintas para que al final ese material pudiera estar no en colores, sino con diferenciaciones de tintas de colores que al final se pudieran retirar fácilmente en los lavados, y que entregáramos nuevamente el máximo valor de un plástico que puede ser reciclado, es totalmente reciclable, y que por supuesto para nosotros será insumo posteriormente en todas las iniciativas que estamos sumando en este proceso de hablar de reciclaje. Entonces, ahí lo dejo, Diana, para poder revisar el tema de preguntas y ser conscientes con el tema del tiempo. Muchísimas gracias, Daniel, por esta presentación. Bueno, teniendo en cuenta el tiempo, yo creo que podemos seguir con las siguientes presentaciones y revisar si al final podemos habilitar un corto espacio para las preguntas.
Así que a continuación quiero invitar a Mauricio Sánchez, diseñador industrial y gerente de sostenibilidad de empaques de Nestlé Colombia y Ecuador, empresa donde se ha destacado por desarrollar proyectos de economía circular y empaques diseñados para el reciclaje. Mauricio nos va a presentar una iniciativa referente a una marca muy reconocida de Nestlé, así que bienvenido, Mauricio. Vale, Diana, muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio para compartir algunas de las iniciativas que llevamos en el mercado de Nestlé Colombia y pues sumados a toda la iniciativa de Pacto por... Creo que te pusiste en mute. Mauricio, no te Quedaste en estamos silencio, escuchando. Mauricio. Ya, ahora sí. Y ahora sí. ¿Me confirmas si estás viendo la presentación? Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes a todos. Quiero compartir desde Nestlé. Está cerrando el micrófono ya. Una iniciativa para la reducción de plásticos de un solo uso. Esto viene todo apalancado desde unas directivas globales de la compañía, en donde en el 2018 y basados en las reglas de oro de Ellen MacArthur, pues se definieron 3 grandes objetivos para el año 2025 y es que todos nuestros empaques sean diseñados para ser reutilizados y reciclados en todo el portafolio, incrementar la tasa de reciclado en nuestros empaques y pues soportar todos los esquemas de recolección, REP, plástico neutro en los mercados donde tenemos las operaciones. Para eso, pues dentro de las directrices de las reglas de oro y alineado con la eliminación de plásticos innecesarios, pues hemos ido evaluando el portafolio que tenemos en Colombia. En Colombia nuestro portafolio pues básicamente está constituido todo por empaques flexibles. Entonces veníamos utilizando materiales y componentes que no tienen un valor agregado o alta reciclabilidad en la cadena del reciclaje. Para eso, entonces empezamos a hacer evaluaciones y había una directriz global de empezar a hacer la migración de los pitillos de papel para este ejemplo que les vamos a compartir. Y teníamos que empezar el desarrollo de eliminar el plástico y empezar a buscar desarrollos a nivel global para el uso del papel en este tipo de elementos. ¿Qué hicimos? Pues era un proyecto global donde se estaba haciendo principalmente el desarrollo en Asia. Nosotros teníamos un deadline de implementación para Colombia. No estábamos cumpliendo con el desarrollo y no íbamos bien con las fechas porque la meta nuestra era poder eliminar no solo el pitillo, el plástico en el pitillo, sino también en el wrap o la funda que lo cubría. Y las pruebas no nos estaban favoreciendo en ese momento. Escuchamos un desarrollo local con un proveedor que venía haciendo su proceso de ingeniería y pruebas, y es a través de que escuchando la tecnología local logramos en un tiempo récord poder hacer un desarrollo eliminando todos los componentes plásticos para este pitillo y poder entrar dentro de los límites que nos habíamos propuesto como compañía. ¿Cómo lo hacemos? Y para compartir un poco la metodología que usamos en general en los proyectos y otras iniciativas que tenemos una plataforma interna que se llama Idea to Launch. Es donde se suben todos los proyectos, se hacen todas las evaluaciones en cuanto a tiempo, factibilidades, componentes financieros, entendiendo que estamos comprometidos con esto. Tenemos un sobrecosto del 60% en comparación con el pitillo que teníamos actualmente, pero pues sabemos que damos esos primeros pasos y pues no son las soluciones definitivas en muchos de las exploraciones que estamos haciendo, pero es un camino y es empezar a dar esos pasos para pues poder generar la masa crítica para que tengamos el volumen y pues al final también los costos sean asequibles para diferentes organizaciones. Entonces, a través de esta plataforma hacemos nuestro plan de negocio, hacemos toda la definición de pruebas, establecemos los componentes que debemos considerar. Pareciera sencillo, pues que simplemente era cambiar por un componente, pero detrás de esto y todo el backstage que había para poder lanzar el proyecto, teníamos pruebas de estudios de migración, pruebas de durabilidad, estudios con el consumidor, entender qué era lo que necesitaba el consumidor, poder comprender la manera en que el consumidor lo utilizaba el pitillo y el producto para poder nosotros pues, dar la solución que era adecuada para el proceso. El tiempo que nos tomó después de que logramos el desarrollo local lo hicimos en 4 meses. La meta era, teníamos 2 años para hacerlo
ya venciendo el tiempo, pues lo logramos hacer con el proveedor local y entender que acá en el país tenemos tecnología y tenemos las competencias para poder hacer y apoyar nosotros también este tipo de iniciativas. Hoy en día, pues ya llevamos 2 años de haber lanzado el producto, no hemos tenido hasta el momento situaciones que nos indique que tengamos que devolvernos. Ha sido una solución que nos sentimos bien con ella y el consumidor pues la ha aceptado bastante bien, y el performance que tenemos nosotros de este componente que tenía sus mitos, pues los hemos podido superar gracias a las pruebas y el soporte que hemos tenido desde Suiza también para poder ir adelante con este tipo de proyectos. Sé que estamos con el tiempo, lo hice un poco más resumido, Diana, para poder darle espacio a mi colega. Perfecto, Mauricio. Muchas gracias por presentarnos esta iniciativa de Nestlé en su esfuerzo por eliminar los plásticos de un solo uso. A continuación, para cerrar la agenda de este webinar, quiero darle paso a Ana María Villegas, CEO de Ciclo, una app que está cambiando la forma de hacer domicilios en Colombia a través del reuso de empaques. Ciclo es miembro del Pacto por los Plásticos, pero para que nos cuente más sobre esta solución, le doy la bienvenida a Ana María. Adelante, Ana María. Dale, gracias Natalia. ¿Me confirmas si ven mi pantalla y si la ven en modo presentación? Sí, la estamos viendo. Listo, genial. Bien, gracias por lo de Milo. Le compro Milo a mi hija y estoy feliz de recibir los pitillos ahora en cartoncito. Pero bueno, aquí estamos con Ciclo. Estamos activando sistemas de reutilización de envases y empaques. Esta imagen que estamos viendo acá, pues nos está mostrando toda la problemática a la que nosotros estamos brindándole una solución alternativa que evita incluso tener que gestionar esta cantidad de residuos, que es gran parte de la problemática hoy que tenemos con los plásticos de un solo uso y sus otros materiales. La ventaja es que la gente no quiere este empaque, la gente lo que quiere es el producto que está dentro, ¿verdad? Y aquí es donde está Ciclo. Nuestro planeta pues claramente se está ahogando en estas basuras en algunos puntos. La mayoría pertenecen a empaques de un solo uso y el 35% de estos empaques pertenecen al servicio de alimentos y bebidas. Llevamos hasta ahora la recolección global del 9% de material sólido, lo que quiere decir que estamos muy graves para poder cumplir metas para el 2030 y en Colombia la mayoría de nuestros rellenos sanitarios pues van a expirar para el 2030 y en Bogotá incluso doña Juana tiene límite para el 2025. Entonces llega una hora de entregar una solución de mayor valor que el reciclaje y es el reuso, que gracias a Dios existe. Esto es una visión, es abordar el problema desde el sistema, ¿ok? Es un cambio sistémico, es un estilo de vida y es algo que hemos conocido por generaciones. Nosotros reutilizamos en nuestras casas la vajilla, cuando vamos a un hotel reutilizamos las sábanas del hotel, cuando vamos a un restaurante la copa del vino es reutilizable. Entonces ahora lo que vamos a hacer es convertirla en un sistema más grande que entra y sale de los establecimientos y esto lo logramos gracias a la tecnología. Y esto es lo que es Ciclo, una plataforma digital que nos permite habilitar ecosistemas de reutilización de envases y empaques en las ciudades, porque cuando activamos reutilización y aplicando reglas de ecodiseño, pues los empaques tienen son mucho más guapos, son mucho más finos, tienen mejores materiales porque estamos esperando que duren no un par de usos, sino que duren años en uso antes de llegar a una estación de reciclaje. En el caso de Ciclo, algunos de sus empaques son acero inoxidable, otras piezas son plásticas, ¿ok? Y queremos que duren 5 y 10 años en circulación. Esto lo logramos gracias a la tecnología de Ciclo. Los usuarios se registran en el app y los aliados les entregamos una app para aliados para que podamos darle la trazabilidad a este empaque y podemos garantizar tasas de retornabilidad por encima del 95%. Además, hemos habilitado 2 sistemas alternativos para que esto sea una decisión muy fácil de tomar para los restaurantes aliados y los usuarios, y es el servicio de logística inversa. Recogemos en casas y oficinas los empaques al día siguiente y además tenemos estación de lavado para garantizar la inocuidad de estos envases y de cara a los restaurantes esto se sienta como recibir los desechables que normalmente consumían, reciben un inventario,
sirven el producto, sale el inventario. Así sea una transición muy fácil de hacer. Estamos pensando que, según estudios globales, la adopción de estos servicios en una primera etapa de crecimiento pueda estar alrededor de un 20% y la oportunidad de mercado es bien generosa y hay un espacio grande para crecer a nivel local y global. Así estamos hoy en día en Bogotá, estamos ofreciendo el servicio en localidades Usaquén y Chapinero principalmente, ya tenemos 10 puntos y vamos este año por 150 con estas mismas marcas, tenemos ya marcas aliadas como lo es el grupo Takami, viene el grupo Frisbee, viene Nutresa con el Corral y otras marcas, en grupo Alsea está Archis, en Elemento 4 viene Co, viene Home Burgers y esto además le brinda a las marcas una oportunidad de volver a mostrarse y hablar de manera diferente y sus clientes están mostrando ya tasas de recurrencia y fidelización por encima del 20%. Ciclo no para de crecer, aquí un poquito para que vean a qué velocidad vamos y esto pues nos tiene súper contentos porque significa que hay un gran apetito en el mercado porque esta solución continúe y ya tenemos clientes que incluso solo quieren pedir a los restaurantes que tienen nuestro servicio porque no quieren volver a recibir un empaque desechable. Aquí un poco el equipo en donde estamos, tenemos gente que viene desde Rappi, mi socio, yo vengo de la Universidad de Berkeley, tengo como experticia en economía circular y tenemos además igualdad de género en nuestro equipo, es muy importante contar esto. Y por último, contarles que la oportunidad del reuso también nos brinda un chance más para aportar a este cambio climático y es poder reducir el uso del agua y la huella de carbono hasta en un 50% y a veces más con respecto a los empaques desechables y en ciclo ya hemos evitado más de 15.000 empaques de un solo uso. Ya hicimos el primer evento masivo del país también con Corona Sunsets, Páramo y AB InBev. Tenemos apoyo de muchas organizaciones, somos miembro del Pacto por los Plásticos, ahorita hemos ganado la partida de innovación de la ANDI también, estamos apoyados por GIZ, pertenecemos a una colaboración con el JEF para salvar los mares del Caribe y hemos recibido pues aceleramiento de la Universidad de Ann, de Cleantech Hub, de Rockstart, entre otros, hacemos parte del portal de reuso del Foro Económico Mundial. Algo como se ve la reutilización, este año Juan pidió 165 domicilios usando solo 5 empaques. Esa es la oportunidad que tenemos, es enorme y estamos súper poderosos y convencidos que podemos traer una solución a esta problemática. Los que quieran escanear este QR, ahí pueden conocer más de nosotros y bueno, bienvenidos a ser parte de esta comunidad, los que estén en este sector y estaremos creciendo poco a poco para poder llegar a otras zonas geográficas e incluso otras ciudades. Gracias. Ana María, muchas gracias a ti por presentarnos esta iniciativa tan fundamental para acelerar la economía circular del plástico enfocada en reuso. Por cuestiones de tiempo, creo que ya tenemos que cerrar este espacio. A nuestros invitados, Andrea, Mauricio, Daniel y Ana, muchísimas gracias y en general al público por acompañarnos en este espacio. Esperamos que este espacio de conocimiento contribuya a la gestión en sus roles y organizaciones y los inspire a seguir acelerando la circularidad de los plásticos. Los invitamos a valorar este evento virtual a través de la encuesta que encontrarán en el chat. Y muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Si desean compartir este evento, este webinar con otras personas, lo encontrarán en las cuentas de nuestras redes sociales de siempre. Allí quedará grabado y por supuesto lo podrán compartir. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Feliz tarde. gracias. Chao.